a iniciar nuestro estudio, abra su Biblia, ¿verdad? Ahí en Isaías, en el capítulo 56, fue donde iniciamos ayer para poder dar un poquito el inicio a este estudio. Isaías 56, verso 7 fue nuestro texto clave. Sí, fueron nosotros leímos, ¿verdad? Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Háblanos en esta noche, Padre, ministra nuestras vidas, alma, mente y corazón. Padre, permite, Señor Padre Celestial, que podamos tener luz, Padre, en este estudio, Padre, que podamos tener el entendimiento, el soplo de tu Espíritu Santo oxigene nuestras vidas, Señor, y que podamos, Padre, desarrollar, Padre, Señor, tu perfecta voluntad en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos, hermanos, hace 8 días de la importancia de la oración, de la importancia del ministerio de la oración, ¿verdad? Y es importante que, como hijos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros pueda estar en ese mover, en ese ver, todo ministerio, ¿verdad? Que fue dado a los hombres, hermanos, sí, todo don que fue dado por Cristo a los hombres, no puede funcionar y no puede vivir o subsistir sin la vida de oración. De igual manera, nosotros hablábamos, hermanos, sí, de esa importancia de la oración, de ese tiempo con Dios, sí, hermanos, porque nosotros tenemos, ¿verdad? Ese llamado a ser intercesores, ese llamado a poder ver que la mano de Dios se mueva. Cuando nosotros queremos ver la voluntad de Dios fluir, cuando nosotros queremos ver el reino de Dios establecerse, cuando nosotros queremos ver la voluntad de Dios manifestarse, cuando nosotros queremos, ¿verdad? Ser guardados, necesitamos orar. De lo contrario, pues no podemos estar guardados, ¿verdad? Sino todo lo contrario, estamos expuestos. Pero cuando nuestras vidas es llamada, ¿verdad? A la consagración, a la santidad, siempre, hermano, nosotros vamos a poder vivir una vida victoriosa. Siempre nosotros vamos a poder ver la mano de Dios moverse. Y eso es importante para nosotros, sí, que nos lo tengamos ahí en cuenta. Sí, la vida del creyente es más allá, ¿verdad? Que simplemente estar en un lugar cada 8 días. Es nuestra intimidad con Dios, es nuestra búsqueda con Dios. Sí, la casa del Señor será llamada casa de oración, un lugar donde se levanta el incienso. Sí, cuando nosotros vemos esta realidad, es ahí, nuestra oración es un incienso delante de Dios. Aún segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, si nosotros queremos ver, ¿verdad?, la transformación, nosotros queremos ver cambios en nuestro caminar como cristiano, necesitamos orar, necesitamos buscar, necesitamos, hermano, humillarnos delante de la presencia de Dios, y esa humillación es reconocerlo sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, nuestra búsqueda, es importante nuestro tiempo de oración, es importante, hermano, sí, que nosotros anhelemos el favor de Dios, el mover de Dios, que el Señor, ¿verdad?, intervenga en cada circunstancia de nuestras vidas. El Espíritu Santo ya realmente en nosotros nos lleva a tener esos tiempos con Dios, nos lleva a tener esa vida en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, nuestro caminar va a ser totalmente diferente. Y es necesario que nosotros también entendamos, ¿verdad?, que las promesas de Dios para nuestras vidas, que la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, nos va a llevar a ver la gloria de Dios. Sí, no importa la circunstancia que nosotros pudiésemos estar atravesando, no importa nada de lo que se pudiera estar moviendo en nuestro entorno. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos caminando a una vida en desarrollo, estamos caminando una vida en salud, estamos caminando una vida en libertad, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como cristianos podamos ver esa bendición, ¿sí? Jeremías 23, verso 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, es importante, hermano, que nosotros sepamos, ¿verdad?, la vida con Dios, nuestra vida de oración, la firmeza en la oración, hermano, está en la palabra de Dios, en nuestra santidad, en nuestra consagración, ¿sí? En nuestra dedicación para Dios. Isaías 55, verso 11 dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Entonces, Dios tiene propósitos para cumplirse en nuestras vidas, Dios tiene planes para nosotros, y es importante que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Sí, en todo momento el Señor es real, en todo momento el Señor es grande,
Y en toda circunstancia de nuestras vidas podemos ver el fluir de Dios. Aún la misma escritura dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, es llevar el entendimiento más allá, ¿verdad, hermanos? Es tener esa búsqueda, ese sentir en el mover de Dios. Y eso es muy importante, sí, nosotros tenemos propósitos y muchas veces, hermanos, desconocemos, ¿verdad? El por qué estamos dentro de la iglesia, el por qué estamos en una reunión, por qué venimos. Hermanos, la verdad y la realidad es que nosotros nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. No llegamos a la iglesia para hacer alguna actividad en sí, sino para glorificar el nombre del Señor, es decir, rendirle la gloria y la alabanza. Pero hay muchos aún que no saben que al venir a la iglesia venimos a darle la gloria a Dios, piensan que venimos a escuchar un mensaje, piensan que venimos a entonar cantos, pero no tenemos el enfoque real y certero que es Dios al que venimos a alabar y exaltar. En el Salmo 138 del verso 6 al 8 dice la escritura: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Salmo 138, versos 6 al 8 lo declara. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esa verdad, ¿verdad, hermanos? Si nosotros estamos con Cristo, ¿verdad? Veremos la gloria de Dios fluir. Si nosotros estamos en la presencia del Señor, vamos a ver la mano de Dios moverse, ¿sí, hermanos? En nuestras vidas. Yo creo que eso es muy vital que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo creo que eso es imprescindible, ¿sí? En nuestras vidas, que nosotros podamos entrar en la búsqueda del Señor. Fíjese que cuando nosotros oramos, a veces pensamos que simplemente es decir, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, ¿verdad? Pero aún el Salmo 100 nos da la llave para poder entrar, para poder estar en ese lugar secreto. Dice el Salmo 100 en el verso 1 al 5, dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, sirvan a Jehová con alegría. Dice, vengan ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su parado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y eso es reconocimiento por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Entonces mi vida de oración lleva implícita la adoración, la exaltación, el glorificar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Eso es bueno que nosotros lo entendamos, hermanos, sí, porque nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda, siempre nos va a llevar en un desarrollo, siempre nos va a llevar, ¿verdad?, a estar en ese secreto de Dios, el tener la revelación de Dios, el saber las cosas que Dios quiere hacer, no solamente para mi vida, sino para mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Porque de otra manera nosotros estaríamos perdidos, pero es necesario que nosotros desarrollemos un ministerio de oración. Ayer veíamos, ¿verdad?, cómo la intercesión también puede traer una transformación, no solamente en un ambiente físico de salud, sino también en un ambiente espiritual, ¿verdad, hermanos? Y cómo puede llevar, ¿verdad?, a alcanzar a aquellos, ¿verdad?, que aún están perdidos. Entonces, es importante, hermanos, sí, que nosotros podamos estar en esa búsqueda. El ministerio de intercesión es esencial y es necesario dentro de la iglesia. 5 principios para desarrollar un ministerio de oración. Número 1, una determinación inquebrantable para orar diariamente. Salmo 105, verso 4. Y es aquí donde iniciamos nuestro estudio. Amén, hermanos. Verso 4. ¿Ya llegó? Sí. Dice la escritura, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Y esa palabra buscar, hermano, es estar con una necesidad, es estar con un deseo, es así tener una hambre, una sed de encontrarlo, de hallarlo, ¿verdad?
es importante que nosotros podamos tener esa necesidad en nuestras vidas, que nosotros podamos estar delante de su presencia, que nosotros, hermano, podamos ver la obra de Dios. Entonces, ese ministerio de oración debe de desarrollarse en nuestro caminar, ese ministerio de oración debe de fluir en nuestras vidas, porque sin él, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Como iglesia, como ministerio, como creyente, ¿verdad? Necesitamos la oración, ¿sí? Como padre en la familia necesitamos la oración, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos tener esa realidad, ¿sí? Buscar al Señor, hermano, no es simplemente, ¿verdad? En una manera de necesidad, sino es un hambre insaciable en nuestras vidas. Es algo que nosotros tenemos que desear, ¿verdad? Estar ahí, estar en su presencia. Entonces, cuando yo estoy buscando al Señor, hermano, sí, yo voy a ver realmente un galardón. Cuando yo me acerco a Dios, ¿verdad? Y creo que le hay, nosotros vamos a ser galardonados porque le buscamos. Entonces, es importante lo que nosotros entendemos. Eso lo declara ahí en Hebreos 11, verso 6, y es necesario que nosotros tengamos en cuenta lo que declara la palabra de Dios. Necesitamos desarrollar ese ministerio de oración en nuestras vidas para poder ver la obra del Señor cumplirse. Hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden estar estancadas, hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden estar limitadas, hay muchas situaciones en nuestras vidas que aún no se ha visto, ¿verdad? Realmente la luz en ellos, hay tinieblas en todas esas circunstancias, pero es por la falta de oración, porque si nosotros oramos vamos a poder ver la dirección correcta de Dios, vamos a ver cómo el camino se abre, vamos a ver cómo los cielos se abren, cómo la lluvia desciende, cómo la bendición cae, cómo la bendición florece en aquello donde ponemos nuestras manos, pero es necesario que oremos, ¿verdad? En cualquier circunstancia, por mínima que sea, necesitamos la vida de oración. En cualquier situación que nosotros podamos estar pasando, necesitamos orar al Señor continuamente. En el Salmo 27, ¿ya llegó? Verso 8. Fíjense bien lo que dice esta nueva traducción viviente, pues esa está, recuerden que la estamos tomando para que los hermanos que la tienen también estén en ellos, ¿sí, hermanos? Y me da un sentir de agradable el versículo. Ya lo tiene, Salmo 27, verso 8, dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Fíjese bien, ¿no? Esa realidad, ¿no? O sea, el Señor tiene un anhelo, ¿verdad? El Señor tiene un deseo de que nosotros estemos con Él en su presencia. La versión, Reina Valera Gómez dice, tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que en el Señor hay un deseo de que nosotros estemos en su presencia. Hay un deseo de que nosotros vengamos, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Sí, que desarrollemos un hábito, ¿verdad? De estar en la oración, de estar en su presencia. Y es ahí donde nosotros debemos de permanecer. Yo creo que es de suma importancia hoy en día que el cristiano, ¿verdad?, retome esa vida de oración, esa búsqueda en su palabra, porque muchas veces, hermanos, nos hemos olvidado por las diferentes tareas, por las diferentes actividades que tenemos en el transcurso del día. Nuestra oración es muy débil, nuestra oración es muy rutinaria, nuestra oración no tiene realmente la entrega, la búsqueda, la pasión, el hambre, la necesidad de poder escuchar la voz de Dios. La mayoría de cristianos hoy en día ha tenido hasta cierto modo el acomodarse en una manera religiosa y pensar que está en el secreto de Dios cuando realmente tiene sus pensamientos en las cosas de este mundo y no tiene realmente ese deseo insaciable de escuchar su voz, de tener el favor de Dios, de entender los planes y los propósitos divinos. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día, pero nosotros no hemos humillado nuestro corazón para estar en esa presencia y poder ver la mano de Dios moverse. Entonces, es importante que en nuestras vidas desarrollemos ese hábito. Si hay situaciones en su hogar que se han estancado, si hay ataques que se han levantado en su vida, la oración es necesaria. Sí, necesitamos buscar a Dios, necesitamos estar en lo secreto, necesitamos, hermano, clamar al Señor. Sí, nosotros ayer leíamos, parece que es Marcos capítulo 1 en el verso 35, ¿verdad?
Marcos 1, verso 35. ¿Okay? Declara que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, ¿verdad, hermanos? Iba y oraba al Señor. Sí, es el verso 35. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí, hermanos? Si ya llegó, ¿sí? Ok, bien. Fíjense bien lo que declara la palabra de Dios, ¿sí, hermanos? Dice, y levantándose muy de mañana, mucho antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿sí, hermanos? Ahora, fíjense bien, este, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús buscaba a Dios, Él lo buscaba, hermanos, sí, con una pasión en su corazón, ¿sí? Usted puede ver que el Señor Jesucristo oraba, hermanos, antes de iniciar el día, antes de iniciar las labores, antes de iniciar, ¿verdad? Las tareas, el Señor ya estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Antes de tener alguna actividad, ¿verdad? Secular, Él ya estaba en la presencia de Dios. Y aún así, después de que Él ministraba, después de que Él estaba dando su servicio, ¿verdad? Predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios. Lo que él hacía, hermano, no era otra cosa sino ir y buscar a Dios en oración, lo que a veces muchas ocasiones hemos olvidado de volver a la presencia de Dios, después de ministrar, estar en ese secreto, darle gracias a Dios, ¿verdad? Invocar su nombre, glorificarle, ¿verdad? Y eso es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros estamos en esa vida, cuando nosotros estamos en ese mover, hermanos, y nosotros vamos a ver que los cielos se abren, nosotros vamos a sentir el respaldo de Dios en todas las cosas, en las decisiones que tomemos, vamos a poder ver la mano de Dios, hermano, cómo se mueve a favor de nuestras vidas, porque estamos buscándole de todo nuestro corazón y de todo nuestro ser. En Isaías 55, en relación al primer punto de tener una determinación inquebrantable para orar diariamente, ¿sí, hermanos? Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que declara la palabra de Dios, hermano. Dice la Escritura, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que ver esa realidad, ¿verdad? Sí, porque nosotros tenemos realmente el estar cerca de Dios, nosotros tenemos realmente la vida con Dios, eso es necesario que nosotros lo entendamos, debemos de buscar al Señor. Mientras nosotros estemos en esta tierra, hermanos, sí es necesario que estemos clamando, es necesario que estemos buscando. Es necesario, hermanos, sí que veamos, ¿verdad?, la obra de Dios en nuestras vidas, que ante toda circunstancia, ante toda situación, por difícil que parezca, nosotros sepamos que la oración hace que se mueva la mano de Dios, que nosotros entendamos que el buscar el rostro del Señor traerá el favor de Dios a nuestras vidas, que si nosotros nos humillamos, hermano, por difícil que se vea la circunstancia o por así decirlo, por destruida que esté la situación, vendrá la salud, vendrá la sanidad, vendrá la libertad. ¿Sí, hermanos? Entonces, nuestras vidas como cristianos, hermanos, siempre van a ver el mover de la mano de Dios en nuestra humillación, en nuestra búsqueda, en nuestra hambre por ver el mover de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, necesitamos ver la voluntad de Dios en este tiempo, necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, necesitamos, hermanos, sí que el Señor realmente tome el control en toda circunstancia que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Por pequeña que parezca, ¿verdad, hermano? Por simple que parezca la decisión que usted va a tomar, busque al Señor con todo su corazón y usted verá, ¿verdad? La obra de Dios moverse. En segunda de Crónicas,
Segunda de Crónicas, ¿ya llegó? En el verso 1 dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Segunda de Crónicas 15, verso 1 al 4. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Yo creo que este es un texto clave para nosotros, ¿sí, hermanos? No importa si tú te has olvidado de la oración, si se han levantado circunstancias difíciles, si ha venido la tribulación, si ha venido la angustia, ¿verdad? Si ha venido el choque, la contienda, si ha empezado la escasez, ¿verdad? En su vida, ¿por qué? Porque si usted está buscando a Dios y si usted está en el tiempo de Dios y en el mover de Dios en su vida, usted va a poder ver la gloria de Dios manifestarse. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta, eso es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, sí lo pueda vivir, lo pueda saber, porque muchas veces hay cristianos que dicen, yo ya no voy a orar, ya no voy a buscar porque no ocurre nada. No, todo lo contrario. Cuando tú estás dejando de buscar a Dios, cuando tú te estás apartando de la oración, cuando tú estás haciendo a un lado las cosas que el Señor te está llamando a hacer, estás en pecado. Fíjense bien lo que dice Santiago en el capítulo 4, parece que es el verso 17, donde ustedes están ahí, la realidad de la palabra de Dios para nuestras vidas, dejar de pecar, dejar de hacer lo bueno cuando sabemos hacerlo, es tenido por pecado, hermanos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Verso 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos que la oración, hermano, trae el mover de la mano de Dios, trae establecer el reino de Dios, abre los cielos, ¿verdad, hermano? Nos da camino, hermano, nos da dirección, ¿verdad? Nos da propósito en nuestras vidas, rompe, ¿verdad? Las maquinaciones del enemigo y nosotros no estamos orando, hermano, es realmente un pecado terrible delante de Dios que nosotros dejemos de orar, ¿no? O sea, el profeta Samuel también lo declaró, ¿verdad? Y dijo, lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Porque si nosotros tenemos en cuenta, por eso cuando dicen que un pastor no va a orar por alguien, yo ahí digo, ahí está el diablo encerrado, porque el ministerio del pastor es orar por las necesidades. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Nosotros debemos de saber que el ministerio pastoral o el ministerio profético, el ministerio apostólico tiene su base y su fundamento en la obediencia y la sumisión y en su vida de entrega y devoción a Dios, en la intercesión constante y continua, no solamente por los santos, sino por todos los propósitos de Dios que deben de cumplirse en la colonia, en el lugar de la región donde ellos se encuentren. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Déjenle, le doy el texto. Parece que es primera de Samuel.
ahí en el capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12, hermanos, ¿sí? En el verso 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ese es el corazón de un siervo. Ese es el corazón de un liderazgo. Un liderazgo, hermano, así lo pateen, lo escupan, lo señalen, lo vituperen, lo difamen, todas las cosas que pueden hablar, no puede dejar de orar. ¿Por qué? Porque su pecado es delante del Señor, no delante de los hombres. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, la vida de Dios, la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos en cuenta la vida de Dios y la palabra de Dios, hermanos, sabemos que el enemigo, sí, está derribado, porque siempre hay alguien que está clamando por nosotros. El Señor no te pone en una iglesia por casualidad, el Señor te lleva a una iglesia con propósito específico, y es de desarrollarte, sí, en la verdad de Dios. Obviamente que cuando el enemigo es confrontado con la palabra de Dios y empieza a perder territorio, él se va a levantar, no se va a dejar caer tan fácilmente. Y es ahí donde tú necesitas el ministerio de pastoreo para que tú puedas ver la bendición y la victoria y la dirección para poder heredar la tierra que Dios te ha puesto por delante. Porque recuerda que el ministerio pastoral, siendo un paréntesis en relación a lo que es el tema de oración de hoy, es el que te va a encauzar a heredar y poseer la tierra. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas y sepamos que el buscar a Dios, ¿verdad?, nos va a llevar siempre a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida vencedora. Regresando a 2 de Crónicas, capítulo 15, en el verso 1, ¿verdad? Vamos a entender esta verdad en la palabra de Dios. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro a Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuvieran con él. Y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que el buscar a Dios, que el tener una entrega de Dios, a Dios, perdón, sí, realmente va a hacer que la presencia de Dios esté con nosotros. Yo creo que es importante que nosotros veamos esta realidad en nuestro caminar como hijos de Dios, porque la oración, hermano, no la podemos dejar. Yo te podría decir cuánto tiempo oraste el día de hoy, no tienes que decirme, ¿verdad? Pero tú considera. Sí, porque de acuerdo a un censo que se llevó en Estados Unidos, se declara que el 90% del pueblo cristiano no rebasa su oración de 5 minutos. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cuánto es tu tiempo de oración? Porque el Señor nos pidió por mínimo 1 hora, ¿sí? Y si nosotros no tenemos ese tiempo de oración, hermano, estamos flaqueando en el llamado de Dios, en nuestra vida de oración. Así en testimonio y en vida real, si tú oras diariamente 1 hora, hermano, no solamente verás los cielos abiertos, sino verás la transformación de aquellas circunstancias difíciles que tú vives, ¿verdad? Y si a eso tú le anexas más tiempo o vida de la palabra de Dios, tu vida cristiana será diferente, entenderás la palabra como no tienes idea y no solamente entenderás la palabra de Dios, sino también verás cómo las puertas se abren, cómo los cielos se abren, cómo la bendición desciende. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, la realidad de Cristo para nosotros. El Señor, cuando tú naciste de nuevo, trajo en ti la oración. Tiene implícita en ti la búsqueda, la oración, el deseo, la pasión por estar en la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo ahogado en este tiempo? El televisor. ¿Sabes qué es lo ahogado? Esas películas de acción, esas telenovelas que estás poniendo delante de ti, ese Facebook, ¿verdad? Ese chatear en tu teléfono, te está robando realmente esa vida y ese propósito de Dios en tu vida. Por eso es necesario que nosotros volvamos al camino, a la senda antigua, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, ¿verdad? De la palabra de Dios hay un texto que dice que sus caminos notificó, ¿sí?, a Moisés, nótelo usted. Moisés conoció sus caminos, Moisés conoció el rostro del Señor, pero el pueblo simplemente vio las obras. Y eso es una fase muy diferente. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en el secreto, Moisés estaba en la presencia de Dios. Y es ahí, hermano, nosotros podemos ver una realidad. Si nosotros queremos ver el brazo de Dios moverse, si nosotros queremos ver el poder de Dios fluir, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la intimidad con Dios, necesitamos la oración, hermano, ¿sí? Tu vida de oración, hermano, es vital. Tu vida de oración
es necesaria en este tiempo, ¿sí? Como creyente, como hijo de Dios, hermanos, sí, debemos de entender que Dios, ¿sí?, está esperándote a que te vuelvas a Él, con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiero que usted vaya prontamente ahí a Deuteronomio capítulo 4, en el verso 29. Deuteronomio 4, verso 29. Ya llegó, dice la escritura más, si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Verdad, hermanos? Dice 4:29. Dice la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, desde ahí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. ¿Sí? O sea, nosotros podemos ver la mano de Dios moverse, nosotros podemos ver, ¿verdad? La bendición de Dios en nuestras vidas cuando le buscamos, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, está realmente esperándonos, ¿verdad? Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón consciente. Ahora, que nosotros debemos de entender que la oración, hermano, así como lo suena, es en todo momento y en toda circunstancia. Primera Tesalonicenses 5, en el verso 17, dice, orad sin cesar. Y es importante que nosotros entendamos esa parte. Buscar el rostro del Señor es estar acosando a Dios, ¿sí? Es estar buscando a Dios en todo momento, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo vivamos. Este es un tiempo de búsqueda, este es un tiempo de oración, este es un tiempo de clamor en nuestras vidas, iglesia. Nosotros no nos ponemos al portillo, si nosotros no nos ponemos a la brecha, si nosotros, hermanos, no abrimos nuestros ojos a la realidad, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder ver el mover de Dios como lo deseamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa búsqueda, hermanos, ¿sí? Necesitamos esa vida con Dios, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo podamos vivir en este tiempo, en esta fase de nuestras vidas como cristianos, ¿sí? Eh, Quiero que usted vaya ahí a Crónicas, segunda de Crónicas, perdón. No es segunda de Crónicas, es primera de Crónicas. Y a ver, déjame checarlo en primera de Crónicas. Sí, es primera de Crónicas, hermano. Vaya usted a primera de Crónicas. Vamos a ver dos testimonios en la palabra de Dios de ese orar incesante, de ese orar de búsqueda y cómo realmente el Señor respondió con poder y en bendición para aquellos que le buscaron. Fíjense bien, primera de Crónicas, ¿sí? En el capítulo 4, del verso 8 al verso 10, dice, Cos engendró a Nub, a Sobeba, dice, y la familia de Aer, el hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, ¿verdad, hermanos? Sí, y Jabes significa dolor, ¿verdad? Significa así como lamento. Entonces, en el verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, y esa palabra, subráyela, porque esa palabra invocó a Jehová, ¿verdad? Sí, está en relación a acosar a Dios, ¿sí? A estar constantemente ahí, ¿sí? Esa palabra invocar ahí que tiene, ¿verdad? Ese texto, sí, está en relación a acosar a Dios, ¿sí? Y, y este, y eso es necesario en nuestras vidas como cristianos, ¿sí? Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, que me dieras bendición y ensancharas mi territorio y que tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, porque para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió, pero es porque él estuvo constantemente orando, porque es que él estuvo constantemente buscando a Dios.
Entonces, él invocó, pero esa palabra invocar ahí, si en el vocablo hebreo está en relación a acosarlo, estar en todo momento, ¿verdad? Estar buscando a Dios, estar clamando al Señor, ¿verdad, hermano? Sin parar, sin frenar. Muchas veces el cristiano no ve la respuesta porque, número uno, a veces no está orando de la manera correcta. Número dos, a veces no tiene la fe, ¿verdad? Para alcanzar el propósito divino. Número tres, hermanos, sí, porque a veces hay mucha oposición, pero hay muchas situaciones en la vida del creyente. Pero yo creo que la perseverancia en la oración siempre te va a traer a tener la bendición y la respuesta. Y si no, ve lo que le dijo Jesucristo en la parábola a los discípulos en Lucas 18, del verso 1 en adelante, donde dice, también les propuso una parábola de orar sin desanimarse. Y les habla de un juez injusto y una mujer, ¿sí? Que era muy importunante, ¿cómo se dice? Importuna, ¿verdad, hermano? Si ella era alguien que estaba ahí en todo momento, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor trae una transformación y un cambio. Jabes invocó al Señor y cambiaron las situaciones. En todos los aspectos de su vida fueron transformados porque buscó al Señor con todo su corazón y con toda su alma, con un deseo de ver la voluntad de Dios manifestarse en su necesidad, en su vida, ¿verdad? Ahí mismo, en Primera de Crónicas, capítulo 5, ¿verdad, hermano? En el verso 20, dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban, se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. ¿Sí, hermanos? Vamos a poner nada más esto. Gorman. ¿Ya llegó? No llegó. ¿Sí? Ok. Como lo veo que anda como perdido, pero gloria a Dios, dice, el perdido es usted, hermano. Se ve que, sí, dice ahí. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Entonces, nosotros debemos de ver esa realidad en nuestro caminar como cristianos, porque la voluntad de Dios, hermanos, siempre se va a manifestar a favor cuando clamamos, cuando buscamos, ¿sí? Cuando vemos, cuando nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, hermanos, siempre vamos a ver el poder de Dios fluir, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros busquemos al Señor, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos en el secreto del Señor. Sí, y así usted puede ver cómo los hombres que fueron usados por Dios, como aquellas personas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, estuvieron buscando a Dios, ¿verdad? Estuvieron siempre en el secreto, estuvieron en la presencia de Dios. Sí, el éxito en un ministerio, la bendición, ¿verdad? La felicidad de un hijo de Dios está caminando en la presencia de Dios, está caminando en el secreto con el Señor. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esa realidad en Cristo, ¿verdad? Y que podamos poner nuestra vida al portillo, que nosotros podamos poner nuestra vida a la brecha y poder tener ese desarrollo de ese ministerio de oración, orando constantemente, perseverando en nuestra vida de oración. Solamente de esa manera nosotros podemos ver, hermanos, sí, la bendición y la victoria en cualquier circunstancia de nuestras vidas y de nuestro caminar, ¿sí? Eso es vital para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, Dios nos llama a la perseverancia, Dios nos llama a una búsqueda, hermano, constante para habitar en su presencia. Solamente así
nosotros vamos a ver cómo las cosas cambian, cómo las situaciones son derribadas. En Hechos 2, verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿sí? Hechos 2:42, hermanos. Perdón. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay que perseverar, ¿sí? La perseverancia en la oración es vital, ¿sí? No, nosotros no podemos conformarnos con el día domingo, ¿verdad? Ya oré y ya eso de decir que es suficiente, no. Diario tenemos que estar orando, ¿verdad? Lucas 18, verso 1, como les decíamos, ¿verdad? También les propuse una parábola de orar siempre sin desmayar. Vaya usted ahí a Lucas para que lo tenga usted ahí en su, en su apunte, ¿verdad? Lucas 18, dice la escritura, dice, y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, es necesario orar siempre, hermano, y no desmayar. O sea, hay una traducción, parece que es la traducción NBI, que dice sin desanimarse, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Necesitamos ser constantes en la oración. Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, verso 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí, hermanos, la oración en nuestra vida como cristianos debemos de ser constantes, ¿sí? En la oración. Jeremías 2, verso 32, nos hace un recuerdo del Espíritu Santo. Quiero que usted vaya ahí rápidamente a Jeremías 2, verso 32. ¿Te digo? Fíjense bien lo que declara la Escritura, hermanos, ¿sí? Se olvidará la Virgen de sus adornos o la desposada de sus atavíos, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. O sea, usted no puede dejar de orar, hermano, ¿sí? De todo se puede olvidar menos de estar en la presencia de Dios. Diario debe de estar orando. No, no deje que pasen 2 días sin que usted esté orando. Ni un día siquiera. Ya se terminó el día, hermano. Así sea de madrugada. Usted se acordó, me faltó mi tiempo de oración. Levántese a orar. Levántese a buscar. ¿Verdad? Sus comentarios, su comunión con algunos hermanos, termínala con oración. Déjame orar por ti. Sí, eso es importante, que nosotros tengamos un hábito de orar constantemente. Y eso es necesario en nuestro caminar como cristianos. Son tiempos diferentes para nosotros. Son tiempos en los cuales el Espíritu de Dios nos quiere llevar, ¿verdad? A una restauración, a una renovación, a tener una relación viva con Dios. El Señor no vino a buscar religiosos, el Señor vino por discípulos. Gente que está en su visión, en su plan, en su propósito, en sus maneras, a través de los rudimentos que Él nos ha dado. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque el tiempo está cerca. Entonces, nuestro clamor, nuestra búsqueda, ¿verdad?, podrá traer una diferencia en toda la oscuridad que pudiera estar, sí, rodeando a los que amamos o a aquellos, ¿verdad?, por los cuales estamos pidiendo en este tiempo. Entonces, busque al Señor con todo su corazón, con toda su alma y desarrolle esta vida con Dios. ¿Ven, hermano? ¿Sí? Entonces, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, te damos gracias, Señor. Ministra alma, mente y corazón y derriba todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en este tiempo. Gracias, Señor, porque tu reino se establece, Señor Padre, y toda
obstáculo en sus vidas es quebrantado. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres tú llevándolos de la mano, Padre, para que ellos puedan ser bendición y vida, Señor, en donde quiera que se muevan, que tu aroma, Padre, Señor, fluya en sus vidas, ese aroma de tu conocimiento, Padre, ellos puedan ser guardados en todas aquellas cosas, Padre, Señor, que no son gratas a ti, Dios. En el nombre de Jesús te rendimos el honor y la alabanza, porque tú vives y reinas por los siglos. Amén y amén.